Gracias, Federico, por estar. Un gusto. Merkel, Bueno. corrijo, dije Merkel, esa es otra. Otra. Nada que ver. Yo me preguntaba si nos estábamos apresurando un poco con esto de declarar a Hezbollah como organización terrorista, porque el mundo no lo tiene tan claro. ¿Vos qué pensás? Es correcto. Lo que el mundo tiene claro es que Hezbollah tiene un brazo político y un brazo militar. Ajá. Y que el brazo militar es declarado organización terrorista por muchos estados, por casi toda la Unión Europea, por ejemplo. El debate está en si agregamos el brazo político de Hezbollah y decimos que todo Hezbollah es una organización terrorista. El partido de Dios. Como... Exactamente, el partido de Dios. Bajo la idea de que es difícil en la práctica distinguir por un lado el brazo político y por otro lado el brazo militar, de que es inverosímil la idea de que no haya conexión entre una mano y la otra mano, para ponerlo de alguna manera, ¿no? Entonces Estados Unidos, el Reino Unido, Israel, por supuesto, otros países en el mundo están considerando esta idea de que no, bueno, todo Hezbollah es una organización terrorista. El debate que hay detrás es que Hezbollah es mucho más, en todo caso, asumiendo que es una organización terrorista, Hezbollah es mucho más que eso, porque Hezbollah tiene en este momento 3 ministros en el gobierno del Líbano, tiene legisladores, hace importantes obras de caridad, obras educativas en el Líbano. Hay regiones del Líbano prácticamente controladas por Hezbollah. Entonces, no solamente sería una organización terrorista, es una organización política, es una organización que tiene una llegada a la sociedad mucho más capilar, digamos, que cualquier organización terrorista en el mundo. Entonces, es un bicho muy particular Hezbollah, y esto es lo que está generando discusión. Ahora, en la Argentina es importante, ¿por qué? Por 2 motivos. El primero, porque Hezbollah está muy conectado con los 2 atentados, en la Embajada y en la AMIA. Y el segundo es porque siempre, cada tanto, hay evidencias de manejo de fondos financieros oscuros en lo que es la zona de la Triple Frontera. Claro, hay misiones. Una de las denuncias empezó con eso, con una familia que cruzaba, ¿no?, a Foz de Iguazú. Exacto. A Puerto Iguazú. A Puerto Iguazú. El clan, ahora no me recuerdo, Bacaral, una cosa así. Y ese es uno, digamos, hace muchos años que se viene siguiendo esta pista de cómo Hezbollah opera, no en términos militares, sino en términos de involucramiento en el narcotráfico, en el crimen organizado, como elemento para financiar la actividad militar de Hezbollah en todos lados, ¿no? Entonces, Argentina también es un caso particular. No es Uruguay que está declarando Hezbollah, lo está declarando un país que tuvo 2 atentados y que tiene evidencia de acciones grises, por lo menos, en una zona de su país, ¿no? ¿Y vos crees que esto fue un gesto del gobierno hacia Trump, hacia Mike Pompeo, el secretario de Estado, o por convicción? Yo creo que están las 2 cosas. Me parece que había sectores en el gobierno que tenían la convicción de que había que seguir esa ruta, pero el tiempo en que se da esto tiene que ver claramente con un incremento de la presión del gobierno de Trump hacia Irán. ¿Sí? Esto no tiene nada que ver con el Líbano, es con Irán. Hay que aclararlo. Hezbollah tiene lugar en el Líbano, opera en el Líbano, pero es financiado, entrenado y fue creado por el gobierno de Irán, por los años 80. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver con un incremento de la tensión entre Estados Unidos e Irán. En donde a la que ahora se suma el Reino Unido, ¿no? Se suma el Reino Unido. A Trump le está costando que otros países centrales de Europa declaren a Hezbollah una organización terrorista, incluyendo el brazo político, ¿no? Entonces está buscando otros socios que lo secunden en esta iniciativa, y me parece que en la Argentina hay sectores que estaban predispuestos a hacerlo, ¿no? Independientemente de Trump, digo. ¿Y a Argentina le conviene estar tan pegada a Trump? Yo no sé si es que la cuestión es una cuestión de conveniencia, sino... Sí, bueno, hay una cuestión de conveniencia, de practicidad, me parece, ¿no? Más que pensar en términos de Argentina y Estados Unidos, hay que pensar en términos de Macri y Trump, y de que es una relación que se conocen de tiempo atrás y que los dos han tratado de sacarle la mejor tajada al otro, ¿no? Yo creo que hay que pensar el reconocimiento de Hezbollah como una organización terrorista, en parte como un quid pro quo también al apoyo que Donald Trump le ha dado a Macri frente al Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, ¿no? Como la letra chica del contrato, digamos.
del acuerdo. Sí, o en algún momento hay que pagar, ¿no?, este tipo de favores. Entonces, yo lo que veo es que este gobierno trata de, por ejemplo, a China le saca una central nuclear, ¿no? A la Unión Europea consigue un acuerdo de libre comercio. Con Estados Unidos consigue el apoyo, el respaldo frente al Fondo Monetario Internacional. Con Bolsonaro encuentra sintonía para poder negociar el acuerdo con la Unión Europea. Me parece que es un gobierno que en ese sentido es bastante pragmático y trata de ver, bueno, qué podemos obtener de qué país, en qué ámbito, ¿no? En su momento a España estar pegada a Estados Unidos y al Reino Unido con el tema Medio Oriente le costó un atentado. Acá hay quienes advierten que puede haber un riesgo. Eso yo no tengo la información para decir acá puede haber un riesgo. Los atentados ya ocurrieron. Habría que pensar en todo caso qué riesgos hay a futuro. Yo esa información no la tengo, ¿no? Argentina no está involucrada en este momento en las disputas por Medio Oriente, ni tampoco está aproximando a esa región desde un lugar geopolítico en el contexto de una alianza con Estados Unidos o con Naciones Unidas, como ocurrió con la política exterior de Menem, por ejemplo, ¿no? ¿Hace bien Macri en pegarse a Bolsonaro? Que algunos en el gobierno dicen Bolsonaro es el primer macrista hoy. Sí. Viene militando macrismo internamente. Yo tengo la sensación de que Bolsonaro tiene más interés en Macri que Macri en Bolsonaro. Me parece que la mirada que tiene Macri sobre la globalización, sobre el lugar de China, sobre la migración, sobre los temas de género, incluso en temas de democracia y derechos humanos, no es la misma que la de Bolsonaro. Tengo la sensación que es Bolsonaro el que tiene un interés en que Macri continúe, sea reelecto y no haya un... ¿Y por qué? ¿Qué es lo que le interesa a Bolsonaro? Porque él ve... Yo creo que a América del Sur le interesa bastante poco a Bolsonaro. Su ministro de Economía lo ha dicho en varias ocasiones. ¿Te acordás cuando dijo que no le importaba el Mercosur en la campaña? No es prioridad, terminó diciendo, exacto. En los cursos de ingreso... No el curso de ingreso, el curso de formación que reciben los diplomáticos en este momento en el Instituto de Río Branco, que sería el ISEN brasilero, eliminaron los cursos de América Latina. Y los reemplazaron por los clásicos, la lectura de los clásicos. O sea, más evidencia que eso no hay, ¿no? O sea, no le interesa la región, pero sí le interesa que los gobiernos que él cree que pueden ser, digamos, amigables hacia su gestión, permanezcan en el poder, ¿no? Como base de apoyo, como una red de contención, para llamarlo de alguna manera. Ahora, en muchas cosas los veo bastante distintos, ¿no? En este caso hubo una sintonía muy particular en torno a la cuestión de la negociación Mercosur-Unión Europea. Creo que ahí... Se alinearon los intereses. Exactamente, fue clave el alineamiento entre Argentina y Brasil, que hacía muchísimos años que no se daba en estos temas comerciales, ¿no? Uruguay y Paraguay hacía rato que estaban más interesados en firmar con la Unión Europea que Argentina y Brasil, que tenían posturas más proteccionistas frente a Europa, ¿no? Y acá se dio esa sintonía y bueno, fue el momento para avanzar. Te hago una pregunta que se hacen los empresarios. Después, perdón, habrá que ver si esto es bueno o es malo, eso es otra discusión, ¿no? Habrá que evaluarlo después. Yo tengo mis sospechas con eso. ¿Vos tenés tus sospechas? Sí, tengo mis sospechas. ¿Por qué? Sí. Bueno, todavía no está el acuerdo del todo. Lo que hay ahora es un borrador inicialado, hay que esperar el texto final, ¿sí? Como dice en la letra chica. Pero está la letra grande y uno puede inferir de esa letra grande lo que sería una letra chica. Y por ahora no veo algún dato contundente en donde podamos decir el Mercosur claramente ganó. O la Argentina claramente Ningún ganó. sector, digamos. Exacto. Está el sector de las carnes, por ejemplo, sector alimentos, que podría haber algo, pero no me termina de quedar claro otras cuestiones vinculadas con servicios, con compras gubernamentales, con propiedad intelectual, el sector automotriz, que de los pocos sectores que funciona dentro del Mercosur, de modo tal que la discusión en la Argentina va a ser difícil, ¿no? Y si, por ejemplo, si gana Alberto Fernández, ¿hay que reescribir todo o cómo lo ves? Alberto Fernández dijo que esto, yo
creo que dijo que esto fue una tragedia o no hay nada que Sí, festejar. no hay nada que festejar. No hay nada que festejar, de modo tal que está señalizando que si él llega a ser presidente, no va a impulsar el voto de la aceptación de esto, ¿no?, en el Congreso. De modo tal que esto coloca a la Argentina frente a un riesgo, porque ¿cuál sería el riesgo? Que Brasil, Paraguay y Uruguay lo firmen y Argentina quede afuera. Ah, ¿y? Entonces, ¿Cómo queda eso? Peor que firmar es no firmar en ese Peor que circunstancia. firmar es no firmar. Es no firmar asumiendo que los otros tres Que firman. los otros firman. Porque ellos gozarían de aranceles privilegiados con la Unión Europea y nosotros no, y tendríamos que además que competir por el mercado brasilero con europeo. O sea que estás diciendo que un poco es irreversible la situación como está, porque implica mayor aislamiento si no firmamos. Si no firmamos y firman Y los firma tres, el resto. sí, sería un escenario Porque complicado. Bolsonaro parece muy convencido. Sí, sí. Se puede trabar del otro lado, ¿no? Se puede trabar en Europa. Te hago una El Parlamento Europeo puede rechazar el acuerdo. Claro, eso va a llevar tiempo. Pregunta que se hace a los empresarios, inquietud empresarial. Brasil hizo con Temer la reforma laboral, ahora tiene media sanción la reforma previsional. Argentina no hizo ninguna de las dos, solamente una impositiva que empieza a regir dentro de 2 o 3 años. Quedamos rezagados respecto de, por ejemplo, el destino de una inversión, si un europeo, un asiático mira la región y dice, a ver, ¿dónde conviene invertir? Sí, no creo que este tema sea, digamos, clave. Me parece que antes que eso es... Bueno, Luciano va a estar acá y sabe Sí. más que yo, ¿no?, de este tema, pero me parece que es clave pensar en la estabilidad macroeconómica del país. Si las inversiones no llegaron o llegaron no en la cantidad en que se esperaba, no creo que tenga que ver en particular con la cuestión de la jubilación, sino con las condiciones macroeconómicas y la estabilidad de precios y la estabilidad de reglas de juego, ¿no? ¿Cuánto Que tiempo? esto es un problema de la política exterior. Uno puede tener una buena política exterior y una política económica frágil. Entonces, ¿cómo articulás estas dos cosas, ¿no? Hoy, ¿cómo evaluás las del gobierno? Yo creo que hubo una política exterior muy activa, con porotos que consigue, con una proyección de la Argentina hacia el mundo, pero que no se termina de articular con las condiciones macroeconómicas que ofrece el país, ni para los argentinos ni para el exterior. Entonces es muy difícil calzar estas dos cosas, ¿no? Tiene que ir de la mano. Tienen que ir de la mano. ¿Cuánto tiempo le das a Maduro en el poder? Que parecía en enero que terminaba y... Si lo supiera estaría lleno de plata. Pero ¿cómo ves el proceso? Yo lo sigo con mucha preocupación. Hace un año con una colega de San Andrés, Andrea Elsner, escribimos una columna cuando parecía que Maduro estaba por caer. Con mi colega dijimos, hay Maduro para rato. Ah, mira vos. Sí, y lo sigo sosteniendo. Hay Maduro para rato. Yo creo que todavía hay Maduro para rato. ¿Por qué? Ese rato puede ser varios meses, no sé. ¿Por qué? Porque la oposición está muy desarticulada, Guaidó está perdiendo intensidad, está perdiendo volumen, presencia en las calles, ya hay como cierta desilusión también con Guaidó. Y por otro lado, los militares están muy sólidos en su relación con Maduro y con pocos incentivos para abrir el sistema político. Mientras los militares sigan teniendo esa mirada y sigan pensando que la única solución es Maduro, porque la alternativa más probable sería ir presos o el exilio, me parece que todavía van a defender el régimen. Ahora, ¿cómo se rompe ese eje? Porque es muy difícil. Porque hay una complicidad, la inminencia de ir preso. Exacto. Y es una fuerza Por eso fundamental. es difícil que se rompa y por eso creo que hay para rato. Los países pueden estar quebrados muchas décadas. Mirá Zimbabue. Venezuela tranquilamente puede ser la Zimbabue de América del Sur. Ese es un escenario que yo no descarto. ¿Qué implica ser la Zimbabue de América del Sur? Un país crónicamente inflacionario, con muchísima corrupción, con altos niveles de violencia y con niveles de autoritarismo inaceptables para lo que es la tradición democrática de América Latina. Hay muchos venezolanos que seguramente nos están viendo y están preocupados con esto. Seguramente, seguramente. Yo creo que
uno de los datos de América del Sur de los últimos 10, 15 años cruciales es la crisis venezolana y la incapacidad de una región de poder resolver esto, ¿no? Una vez el presidente de la Shell de Venezuela, todavía no había muerto Chávez, me dijo, acá el problema fueron los errores de la derecha. Yo no soy chavista. Me dice, se podrá imaginar, soy el presidente de la Shell. Pero Chávez le demostró a esta gente que podía estar mejor. Acá los errores de la derecha sepultaron todo el futuro. ¿Coincidís? Los errores de la derecha previos a que llegara Chávez. Sí. Y en alguna medida creo que tiene razón. Sin esos errores de la derecha, Chávez no hubiera llegado al poder. Chávez llega al poder precisamente en una Venezuela en donde un modelo económico estaba colapsando y que estaba dejando mucha gente afuera, ¿no? Entonces, Chávez es como que le devuelve cierta dignidad al pueblo venezolano en esos primeros años. Después viene toda la deriva más autoritaria, más populista. Uno podría decir, bueno, estaba destinado, estaba en el ADN de Chávez llegar a ese lugar, probablemente, pero sí no cabe la menor duda que hay una mayoría venezolana que en los primeros años se muestra muy optimista frente al gobierno de Chávez. Y el gobierno de Chávez llama a elecciones y las gana, y las gana, y las gana, ¿no? Pero cada vez con mayores dificultades, con un precio de petróleo en caída, con la incapacidad de construir instituciones que provean bienes públicos, con la incapacidad de tener un Estado que no sea corrupto, con la incapacidad de tener militares y fuerzas de seguridad que no se involucren en el crimen organizado. ¿Sí? Entonces, de a poco el sistema fue mostrando otros aspectos que derivan en lo que hoy estamos viendo, ¿no? Con un régimen mucho más radical de lo que era Maduro, porque comparado a Maduro de lo que era Chávez, ¿no? Comparando a Maduro y Chávez, Chávez era un poco más pragmático que Maduro. Sí, claro. Apretaba y aflojaba, ¿no? Y sabía encontrar algún punto de equilibrio con opositores, con otros países. Maduro se vuelve mucho más radical, mucho más ideológico, mucho más dependiente de Cuba que el gobierno de Chávez. Federico, muchísimas gracias. Interesantísimo. Un placer, Francisco. Buenas noches. Después del corte va a estar Luciano Coan y vamos a hablar de esto. Ah, no, me dicen Vilota. ¿Vilota? Bueno, la pregunta del conurbano. ¿Están traicionando?